Muchas gracias. Martín Guerra es dirigente del Partido Izquierda Socialista, escritor, también es docente universitario. Le damos la bienvenida, vamos a abrir con él el espacio de análisis. Martín, bienvenido, buen día. ¿Cómo está, Marcela? Qué gusto estar con ustedes. Buen día. El gusto es nuestro. Aquí amanecemos expectantes de lo que pueda pasar en suelo peruano. Sabemos que hay un estado de excepción extendido ya a otras ciudades y que la lucha es permanente, Martín. Sí, las últimas semanas lo que ha estado ocurriendo frente a la represión, en realidad brutal, del gobierno ilegítimo, ha sido un recrudecimiento de las movilizaciones y las marchas de los pueblos del Perú. Hoy ya estamos hablando de muchísimas regiones, preparando lo que se ha denominado la segunda marcha de los Cuatro Suyos. Hay que explicar a todo el público fiel de Telesur en nuestra América que un suyu era la división territorial del Estado Inca en la época previa a la llegada de la conquista española, la invasión española. Ya se dio una marcha de los Cuatro Suyos cuando se luchó contra el gobierno dictatorial de Fujimori, Montesinos y Hermosa, ¿no? A finales del siglo XX, inicio del siglo XXI. Entonces, esta marcha primera de los Cuatro Suyos unificó a los cuatro viejos grandes distritos del Estado Inca, y hoy se espera que los pueblos del Perú que están luchando también reediten esta marcha de los Cuatro Suyos en una segunda gran marcha de los Cuatro Suyos contra el mismo poder que se encuentra larvario, disimulado, subrepticio en el actual gobierno ilegítimo de Dina Boluarte, pero con un control del Congreso de la República que tiene la mayoría de estos personajes que convivieron y fueron parte de la dictadura anterior de los Fujimori. Y ya de diversas partes del país, lo que en un principio eran algunas regiones, hoy tenemos al pueblo movilizado llegando hacia Lima, ¿no? Que se sabe, se piensa, va a ser el punto neurálgico donde los Cuatro Suyos, de manera simbólica, el Chinchaysuyo, el Antisuyo, el Collasuyo y el Contisuyo, se van a reunir para enfrentar en una gran movilización al gobierno dictatorial. Situación, Marcela, que valida la Constitución que tanto defienden los golpistas, el derecho a la insurgencia. Cuando hay un gobierno ilegítimo, un gobierno que está de espaldas a su pueblo y que ha roto el orden constitucional, entonces es válido que el pueblo insurja. Cuando hablamos de estas medidas y que tienen tanta carga de los ancestros, de las luchas anteriores en Perú, cuando empiezas a contar con tu rol docente, finalmente todo lo que hay detrás, uno escucha muy atento, porque a este grito de ya no estamos en democracia, contarlo desde una organización comunitaria, desde años de lucha, contarlo en los hechos, cómo lo desarrollan, tiene otro condimento, tiene otro saborcito. Definitivamente, por eso hemos visto en las últimas jornadas cómo los pueblos de Pasco, de Huancavelica, zonas muy empobrecidas en el país, por ejemplo, Huancavelica es probablemente una de las regiones más humildes teniendo tantos recursos, ¿no? El Perú se caracteriza porque las cuatro regiones más humildes que tienen, las más pobres, ¿no? Tienen recursos mineros o han tenido recursos mineros que han sido saqueados. Entonces, mucha gente, muchos pobladores de estas partes del Perú están acercándose a Lima. Ya no es solamente Puno, Apurímac, Arequipa, el Cusco, Ayacucho, ahora Pasco, Huancavelica, San Martín, La Libertad, Cajamarca. Y en varias partes del país, son 24 regiones, nuestro pueblo está dirigiéndose hacia la capital. Pero eso no quiere decir que abandonan tampoco las jornadas de protesta en sus mismas regiones. Esto está siendo una lucha general y se aspira, Marcela, a crear el Comando Unitario de Lucha. Justamente ayer se impidieron varias reuniones en el centro de la capital que estaban girando alrededor de poder centralizar las luchas. Y aparecieron los policías pidiendo documentos, deteniendo a líderes sociales, políticos, sindicales del país, y esto pues preocupa muchísimo a la población porque se está ejerciendo sencillamente el derecho a la reunión y a la libre protesta, ¿no? En medio de todo esto, la Fiscalía aprovecha para exculpar a los acusados por organización criminal, falsificación de firmas e inducción a votar en determinado sentido a los personajes de Keiko Fujimori, su padre Alberto Fujimori, el millonario Dionisio Romero, entre otros personajes. Son 12 los que habían sido acusados, y en medio de estas
protestas, representando los Fujimori, el espacio y el tiempo más perverso de la historia del Perú de los últimos tiempos, se les exculpa de la investigación por organización criminal, algo que el pueblo ha rechazado contundentemente. Están aprovechando los espacios de la dictadura, no solamente para preparar las candidaturas más organizadas y apetecibles para sus intereses, sino también para firmar contratos ley, para hacer negociaciones, para comprar armamento. Es decir, están aprovechando el caos para aprovecharse también, valga la redundancia, de los dineros del Estado a rienda suelta. Sabes que El País tiene un video donde titulan "Las protestas en el sur de Perú se convierten en una bomba de tiempo". Hablan del sur y no del norte. Ese es otro dato específico que también estaría bueno contar un poco más. La cuestión es que no muestra a un pueblo arrodillado, sino un pueblo en lucha. Y que va sudando frío y que se enfrenta a los escudos, a los cascos, a las bombas. Y aquí también hay toda una lectura para hacer sobre los hechos y la resistencia de esta dirigencia social, de este movimiento social que en Perú le dice que no a Boluarte y que insiste en su tesitura. Dos cosas allí. Es muy importante lo que señala Marcela, porque en la historia del Perú los actos más brutales que se cometieron durante la invasión colonial fueron en el centro y en especial en el sur del país. La fuerza para reprimir a los pobladores originarios fue muy dura en ese sector del país. Y eso durante la independencia y la república no ha cambiado. Son las zonas más vulnerables, más empobrecidas, más postergadas, las más golpeadas también, pero también es cierto las más insurgentes. Eso no quita a otros sectores del país, en el norte, en el centro, en la Amazonía, que han sabido luchar en su momento. Pero esa ya es historia vieja, porque desde esta última semana, también en el norte y en sectores de la Amazonía peruana ya han empezado los pueblos a organizarse y a insurgir y también a recibir el golpe y las detenciones. La segunda cosa importante señalar y hacer la denuncia internacional es que se ha presentado un proyecto ley, el proyecto 3873-2022, que plantea la eliminación del principio de proporcionalidad, es decir, abrir carta blanca para que la policía y el ejército puedan disparar contra las poblaciones cuando, es lo que propone el proyecto ley, sean superados en número y disparar al cuerpo. Entonces, esto según el señor congresista Jorge Montoya, que es militar, que lo ha planteado abiertamente, según él va a evitar los hechos de violencia. Nosotros pensamos que se está dando carta franca para que se pueda usar la violencia ya en niveles extremos. Si ahora, sin la eliminación del principio de proporcionalidad, tenemos casi medio centenar de muertos, ¿cómo será con la eliminación de este principio? Entonces vivimos momentos en donde todos los acuerdos internacionales de respeto a los derechos humanos se están vulnerando, se están fragmentando. Otro dato más aquí, y voy mientras tanto recabando información en redes. Se mencionan la cantidad de muertos, hablas de 50 muertos en esta lucha desigual, porque esto también se recalca. Y hay que ver, estás hablando de un número de funcionarios que van a tener en cuenta los militares cuando hagan su tarea de represión policial, pero hay que ver qué armas tiene cada una de esas distribuciones. Por un lado, palos, piedras, ondas, que son gomeras, ¿cómo le dicen aquí a las gomeras? Que tienen chinas, que tienen el elástico para lanzar una piedra. Hablamos el mismo español, pero no todos tienen el mismo significado, así que por eso lo voy aclarando. Mientras del otro lado se reciben ráfagas de fuego, ¿no? Entonces, a la gente muy joven que están en la calle están recibiendo una lectura de la política donde viene sumándose ya la historia, y en eso andamos en este momento cuando le estamos contando y abordando desde este análisis otros puntos también. La rabia y la frustración se hacen presente y van movilizando los ciudadanos en Perú. Ayer se mencionaba aquí, y esto sería bueno que lo analicemos, por favor, se mencionaba aquí que ya hay también un proyecto desde las comunidades de participar más activamente en la política, en el nudo político de esta cuestión, y salir a mostrar que desde las comunidades tienen una organización que no necesariamente se replica luego con las autoridades en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo. Y creo que esta lectura también es válida para moverla ahora. ¿Qué dirías sobre esto?
Es cierto, las instituciones republicanas de nuestro país se gestaron, digamos, siguiendo los moldes viejos coloniales para favorecer a grupos de élite y las viejas oligarquías. Por eso nuestro pueblo siente que existe un divorcio profundo entre lo que se debate en el Congreso, por ejemplo, en estos momentos, lo que plantean las élites políticas del país y lo que el pueblo sufre todos los días y las demandas, ¿no? Incluso, Marcela, y esto es muy interesante decirlo, muchos espacios del progresismo también se atreven a plantear plataformas de lucha divorciadas del pueblo. Uno de los temas que más se difunde en los medios es el adelanto de las elecciones. Pero nuestro pueblo no está por el adelanto de las elecciones. Allí donde uno les pregunta, donde uno participa, marcha desde el pueblo, en las zonas de Huancavelica, de Ica, de Pasco, del Cusco, de Puno, la gente sustenta la libertad del presidente Pedro Castillo y su restitución. Es algo que algunas organizaciones, incluso progresistas, no les gusta escuchar. Están pensando en el adelanto de elecciones, algunos para el 2024, otros haciendo renunciar a Dina Boluarte, asumiendo el presidente del Congreso el mando del país y por ley convocando inmediatamente elecciones, lo cual nos pondría con un escenario electoral totalmente adverso. Además de los 53 artículos de la Constitución que el Congreso golpista modificó, han presentado dos proyectos de ley. Uno para exigir por única vez la renuncia de los jefes del RENIEC y la OMPE, es decir, tener los organismos electorales con personas que estén de acuerdo a la dictadura, y el otro, un proyecto de ley que impida la participación en elecciones de partidos políticos que tengan una crítica fuerte a la Constitución o al estado de cosas. Yo no entiendo cómo los progresistas exigen adelanto de elecciones bajo las reglas que está dejando la dictadura, y además en un breve tiempo que no permitiría a la Organización Popular presentarse. Pero además, y es lo más grave, que no está en sintonía con los reclamos de la población, que se siente no solamente excluida de los oligarcas, que es natural, digamos, porque es un enfrentamiento clasista que en el Perú es permanente y que además se reviste de un odio racista de parte de las oligarquías, y eso lo podemos encontrar en todos los medios, sino que algunos sectores del progresismo también caen en desoír las demandas profundas del pueblo peruano y sus dirigentes naturales. Por eso tenemos, por un lado, algunas organizaciones que estamos luchando por la libertad del presidente Castillo y otras organizaciones que plantean adelanto de elecciones. Con una plataforma desunida, lo único que podemos hacer es convocar al Comando Unitario de Lucha, y eso se está logrando con mucha dificultad, pero más allá de eso, nuestro pueblo, que está dando lamentablemente los muertos, está a la vanguardia de la lucha, organizándose y planteando lo que tú bien decías. Sus viejas organizaciones comunales que sobrevivieron a la colonia, que sobrevivieron a la independencia, que a pesar de todo sobrevivieron a la República, porque a veces pareciera que la República hizo más para destruir los lazos colectivos de nuestros pueblos originarios que la misma colonia, se están manifestando en acciones de creación logística comunal, por ejemplo, reuniendo dinero para poder venir a Lima, para poder pagarse el transporte, para poder pagarse los avituallamientos y la alimentación, para organizar ollas comunes, etcétera. Esas son viejas prácticas de los pueblos originarios del Perú que hoy en día se traducen en el sentido de lucha de la colectividad peruana en su conjunto. Martín, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Hasta la próxima.